siempre digo, la Biblia nos manda a no ignorar las maquinaciones del diablo, pero nosotros no podemos echarle la culpa al diablo de todas las malas acciones que nosotros tenemos. Porque cuando yo culpo al diablo de lo que yo hice, yo nunca voy a cambiar porque no entiendo que la responsabilidad viene de mí. Entonces yo estoy diciendo, el diablo fue que lo hizo, o fue el diablo que me instó, fue por culpa del diablo, y empiezo a reprender cuando son cosas que yo tomé la decisión de hacer, porque no es el diablo que hace, soy yo que hago. Las mujeres tienen un periodo de ovulación y cada cierto tiempo el deseo sexual se descontrola un poco más. Yo les recomiendo que usted calcule, ejemplo en el caso de las mujeres, usted calcule ese tiempo que usted va a entrar en ese proceso, en esa batalla, y que usted se mantenga orando para que el Señor le dé la fuerza y mirando las cosas de arriba, enfocándose. Evite la película romántica, evítela lo más que usted pueda, y las conversaciones, porque hay amigas que te vienen a contar cosas, ejemplo, mujeres casadas. Tú que eres soltera y tu amiga es casada, no le permitas a tu amiga que venga y te cuente las cosas que ella hizo con el esposo, cómo el esposo la trató, porque ese tipo de cosas van despertando la curiosidad en ti que todavía tú no puedes satisfacer porque tú no estás casada, y eso a ti te afecta mucho. Entonces nosotros, el negarnos a nosotros mismos es duro, no es fácil, porque cuando tu cuerpo te está pidiendo algo, tu cuerpo te está pidiendo algo y es fuerte. Tú tienes que pararte en dos plantas y decirle, mire, no, eso no es lo que va, porque eso no es lo que Dios quiere. En el caso del deseo sexual no es algo de que tú lo venciste hoy y tú no vas a tener esa lucha después. No, esa lucha tú la vas a tener todo el tiempo. Mientras tú estés soltero, tú vas a seguir luchando con eso cada cierto tiempo. Como tú sabes que tú vas a tener esa lucha cada cierto tiempo, entonces tú necesitas estar preparada. Ejemplo, hay temporada ciclónica todos los años. ¿Qué tú tienes que hacer? Prepárate antes de que llegue la temporada ciclónica, porque ya tú sabes que tú tienes temporada ciclónica. Entonces, guerra avisada no mata al soldado. Me preparo antes para cuando lleguen ese tipo de cosas. Incluso en esos días tú tienes que tener cuidado hasta de la hora que tú te acuestas y a la hora con quien tú hablas con personas, porque eso te puede afectar. Incluso personas que quizás sea un amigo tuyo pana full y tú estás en esos días, ese amigo pana full en ese momento puede convertirse en un prospecto principal para tú descargar la lujuria que tú, el deseo sexual que tú tienes en el momento, aunque tú lo veas como un amigo, pero ese día lo que tu cuerpo te está pidiendo hace que tú veas a esa persona de forma distinta. Lo recomendable sería es abstenerte, hablar hasta las 10, porque después de las 11, de las 12, el cuerpo humano como que se descontrola. Y nosotras las mujeres tenemos que tener mucho cuidado también con las insinuaciones, con las palabras que decimos, incluso hasta con la ropa que nosotros nos ponemos. Shalom, bendiciones, sean todos bendecidos. Su hermano y amigo evangelista Diomedes Blanco en su segmento Medidas de Fe. Bienvenidos todos al restaurante Diomedes Blanco, de Diomedes Blanco Restaurant. Siempre esforzándonos para traer algo diferente. Así que este es un lugar donde su paladar se sentirá a gusto. En esta hora vamos a comer, así que prepárese. Hoy no estoy solo, me acompaña una joven, una ilustre, que va a bendecirnos a todos. Amén. Mi hermana Yadelka, con Dios y con nosotros, se estará presentando. Dios les bendiga mucho. ¿Cuál que ilustre? Dios les bendiga mucho, señores. Es un placer para mí poder estar aquí. Amén. Gracias por la oportunidad que nos concede tenerte acá en nuestra plataforma. Si no te has suscrito, corre, suscríbete, dale me gusta a este contenido y compártelo con alguien más. Corre, que esto le está dando la vuelta al mundo. Tengo unos clientes que recurren a este restaurante. Un lugar donde la gente viene a comer, y para no cansar a la persona con las mismas recetas, traemos un postre, un cheesecake con brownie, una piña colada sin alcohol. Así que quiero iniciar. O sea, la razón por la cual le extendimos la invitación a Yadelka es debido a la necesidad que urge en estos últimos días, porque hemos visto un desenfreno y un descontrol, mayor parte en el sector juvenil. Y como líderes, nosotros tratamos con jóvenes y vemos que algunos líderes no tienen como esa madurez para lidiar con los jóvenes, no tienen esa empatía. Y para aplicar la empatía, uno tiene que pasar por lo que el otro está pasando y uno puede lidiar con ciertos caracteres mejor. ¿Cuál es la razón por la cual vemos una situación descontrolada en gran parte de la juventud en estos últimos días? ¿Pero descontrolada en qué sentido? En el sentido de las malas decisiones que toman. Porque a veces uno como líder y ya anciano, ¿no? ¿Verdad? Ya yo soy un anciano, puesto para partir en cualquier momento.
Uno le da un consejo a un joven, le dice, mira, creo que esto no te conviene, no es el tiempo, tómate un tiempo, saca espacio para orar. Y a veces a quien tú le estás dando el consejo interpreta que tú le estás haciendo la guerra, que tú estás hostigando su vida. Y ellos terminan tomando sus propias decisiones. 2 años más tarde, tú lo ves que llegan quebrantados, explotados por el diablo, bajo una depresión o una adicción, porque el diablo te conduce a diferentes departamentos de oscuridad. Y no es lo que uno quiere, ¿entiendes? Pero ya cuando ellos vienen a uno, ya es tarde para uno lidiar con la situación muchas veces. Yo pienso que todo parte desde cuando la persona inicia su proceso de conversión. Ajá. Porque nosotros por mucho tiempo, me incluyo, nosotros los evangélicos por mucho tiempo hemos instado a la gente a buscar a Dios para que Dios nos use. Y lo primero que debe de hacer un cristiano, una persona que acepta a Cristo, su enfoque, y siempre lo voy a decir, no es ni tener pareja cuando inicia, ni tampoco ser usado por Dios. Lo primero que la gente tiene que buscar es el conocimiento base, poder conocer a Dios, poder conocer lo que dice la Biblia. Yo siempre digo que la unción es buena, pero lo que ayuda a la gente a poder sostenerse en el tiempo es el conocimiento de la palabra. Porque en el mundo en el que nosotros estamos viviendo, siempre digo que este sistema está gobernado por Satanás. Aún la Biblia lo dice, que el mundo está bajo el maligno. Y el sistema lo que trae ciertas influencias para que la palabra de Dios quede como poco necesaria. Y muchos de nosotros los evangélicos estamos apoyando eso porque tú instas más a las personas a buscar unción, pero no a buscar el conocimiento. Cuando nosotros como líderes impulsamos en los jóvenes o en cualquier persona el conocimiento de la Biblia, son personas con las que nosotros vamos a pasar menos trabajo, porque ya la Biblia se va a encargar de hacer el trabajo que tiene que hacer en la vida de esa persona. Y las malas decisiones que nosotros tomamos es por la falta de conocimiento bíblico que nos lleva a una desesperación. Porque cuando tú tienes conocimiento bíblico, entonces tú entiendes que todo lo que el Señor va a hacer contigo, el Señor te va a entregar o cualquier cosa que tú tienes que hacer, lleva un tiempo de preparación. Y que si hay cosas que tú no tienes todavía es que porque probablemente tú no estés preparado. Porque la Biblia nos enseña a nosotros a que el mayor interesado en que nosotros estemos bien es Dios. Yo puedo tener un interés de un 100% de yo estar bien, pero el interés de Dios va más allá de ese 100%, porque Dios quiere que yo esté bien, pero no solamente ahora, sino en el futuro también, y que las decisiones que yo pueda tomar ahora sean basadas en la Biblia para que yo pueda permanecer en el tiempo siendo cristiana, no estar hoy bien y mañana ya no. Yo pienso que la falta de conocimiento de la Biblia. Claro, efectivamente, creo que la ausencia del conocimiento, dice el productor que te acerca más el micrófono. Ok. Que lo aleje un poquito. Ok. Sí, la ausencia del conocimiento en estos últimos días, entre la parte juvenil, que es la que nos estamos enfocando hoy, creo que ha sido un factor clave para señalar que es lo que ha traído mucha desgracia. A mí me sorprendió en estos días, me voy a reservar el nombre, yo vi un adorador muy famoso, un jovencito con mucho potencial, y estaba en un live y le hicieron algunas preguntas bíblicas. Estábamos ahí los dos. Muy básicas. Y él no supo contestar absolutamente nada. O sea, no te estoy hablando de un tema teológico, no te estoy hablando de un tema extrabíblico, ni con un contexto histórico de lo que se estaba hablando ahí. Temas básicos de la Biblia y no puedo responder absolutamente nada. Entonces ahí vemos un factor clave de que la ausencia del conocimiento, al tú exponerte a la fama, o sea, tú puedes convertirte en un coche bomba, en un carro de tiempo, expuesto a explotar en cualquier momento. Yadelka, hay algo muy importante que es la relación que llevan los jóvenes con sus padres. ¿Qué tan importante es someterse al hogar, a sus padres en estos últimos días en la comunidad juvenil? Bueno, realmente es complicado. ¿Es complicado? Sí, te digo que es complicado porque habría que ver el contexto, las cosas que estén pasando en el hogar. Pienso que los jóvenes, debe de haber de los jóvenes hacia los padres un sometimiento. Sí. Pero yo siempre digo que en la vida no todo es blanco y negro. Obviamente ese blanco y negro no es como una libertad para que el joven
haga lo que quiera o le brinque encima al papá No, jamás. y ese tipo de cosas, sino como ver el contexto, porque a veces, bueno, la misma Biblia dice, cuando Pablo habla de someternos los unos a los otros, Pablo habla a los hijos de someterse a los padres, pero también le habla a los padres a que no exasperéis a los hijos y que los corrijan con la sabiduría del Señor o como el Señor nos hubiese corregido a nosotros. Y yo pienso que en los hogares hay una falta de formación desde el padre hasta el hijo, porque al hijo se enseñó a obedecer al padre a toda costa, pero no han enseñado al padre cómo a respetar también al hijo. Y cuando me refiero al respeto, no es que un padre no te corrija, porque el padre está para corregir y para velar que ese hijo no le pasen ciertas cosas. Pero, ejemplo, un padre te ofende y es muy difícil en algunos padres poder acercarse al hijo y reconocer el error que cometió. Ya a raíz de ahí, cuando tú ves que el padre no es capaz de reconocer el error que cometió, se le complica al hijo poder reconocer cuando comete un error, porque ya desde su casa no le han enseñado a poder retractarse de lo que hizo mal. Entonces, yo pienso que una reestructuración en la familia a raíz de la Biblia sería muy importante para que haya una obediencia y un respeto mutuo entre ambas partes. Tú mencionabas y hablabas de la importancia del conocimiento, porque el conocimiento termina haciendo el trabajo deseado de parte de Dios en la vida de aquel que llega al conocimiento. Pero ¿qué pasa cuando el conocimiento bíblico no es suficiente? Porque vemos en estos últimos tiempos que hay personas que se anclan más a cualquier información efímera, cualquier filosofía, antes que la palabra de Dios. Y a veces cuando se le presenta la palabra de Dios a algunas personas o a algunos jóvenes, dicho sea de paso, ellos entienden que esto es una religiosidad, que esto es un dogma, etcétera. Cuando la Biblia te enseña claro lo que es pecado, que te puede perjudicar, y lo que es moral, que juega a tu favor. Mira, a mí me pasó algo hace un tiempo y me parece pertinente compartirlo. Desde que yo me convertí, el Señor me hizo entender que lo mío era enseñar la palabra. Y como yo entendí que eso era lo mío, pues entonces yo me enfoqué en aprender, en estudiar teología, en leer la Biblia, en poder investigar para yo poder explicarle a la gente correctamente la Biblia. Pero yo me perdí en un momento en ese deseo de enseñar a los demás y la palabra no estaba siendo edificante para mí. Me explico. Yo estaba leyendo la Biblia y cuando yo encontraba algo interesante y yo investigaba, yo decía, yo voy a predicar esto en la iglesia, yo se lo voy a enseñar a fulano, pero yo no estaba dejando que la palabra trabajara en mi vida. Y por eso la palabra no era suficiente en el momento, a pesar de que la palabra es bastante suficiente para cambiar la vida del hombre. En mi vida no estaba siendo suficiente porque para que la palabra pueda trabajar en nosotros, tenemos que tener la actitud correcta, un corazón dispuesto y humilde para que la palabra entre y trabaje y que haya cabida en nosotros. Si la palabra no encuentra cabida en nosotros, no va a trabajar en nuestras vidas. Entonces yo leía y yo no cambiaba, yo no mejoraba. Y en un momento yo le dije, Señor, pero ¿qué es lo que me pasa? ¿Por qué yo no cambio? O sea, yo no veo cambios en mi vida, yo no veo mejor en mi vida, yo sigo siendo como la misma. Y en varias ocasiones le pregunté y el Señor me hizo entender que yo estaba leyendo la Biblia mal. Y yo, pero ¿cómo mal? Me decía, porque tú no le estás leyendo para que te edifique a ti. Tú le estás leyendo para edificar la vida de otros. Y la Biblia no se lee para edificar la vida de otros, es para que edifique tu vida primero. Y luego de que la Biblia edifica tu vida, entonces tú compartes con los demás lo que ya la Biblia ha trabajado en ti. Pero yo estaba haciendo como un proceso de leo y suelto. No leo, proceso, aplico y luego comparto. Entonces, cuando nosotros dejamos de leer la Biblia para que me hable a mí y leer la Biblia para yo hablarle a otros, entonces la Biblia no es que la Biblia, sino que yo no la veo como suficiente, porque la Biblia siempre va a ser suficiente, solo que nosotros los seres humanos no la vemos de esa forma. Y vuelvo y repito, tiene mucho que ver con la enseñanza que nosotros hemos estado aprendiendo desde hace mucho tiempo. Incluso en los estudios bíblicos va muy poca gente, porque nosotros no ponemos quizás no le ponemos el amor que corresponde, no le ponemos el respeto que se debe a la Biblia y lo pasamos como que, ok, es la palabra de Dios. Es como, sí, la Biblia está ahí, pero cuando la Biblia realmente es vital, es demasiado importante para nuestro crecimiento, para nuestra relación con el Señor, para toda nuestra vida, la Biblia es fundamental. Entonces yo pienso que si nosotros no aplicamos la Biblia en nuestra vida, entonces como que de nada nos vale, porque el conocimiento sin aplicarlo, por eso la Biblia nos manda a ser oidores y hacedores, porque si me quedo solamente en oidor y no estoy aplicando, entonces de nada vale lo que yo estoy leyendo. Necesito aplicar para que haya un cambio realmente. Yadeika, ¿qué tiempos tienes en el camino de la fe?
11 años. 11 años. Bueno, yo compartía con alguien, decía que los tiempos han cambiado mucho. El comportamiento de las personas que recibieron al Señor en la antigüedad al comportamiento de las personas actuales que hoy reciben al Señor, ves como que hay un desbalance, una contradicción, porque anteriormente cuando alguien era lleno del Espíritu Santo realmente, que se entregaba a Dios de todo corazón, tú veías ese cambio, esa diferencia. Y esto no lo digo, por ejemplo, en su vestimenta, no, nada, con nada que tenga que ver con un concepto doctrinal, sino que tú veías ese cambio reflejado en esa persona. Tú le veías el amor de Dios, la devoción, la gente se activaba más en la iglesia, la gente sentía amor por escudriñar las escrituras, por estar activo en los eventos que tengan que ver con la iglesia. Pero hoy vemos que la persona se entrega a Dios y tú no ves como esa inclinación. O sea, tú no ves a lo que algunos le llaman el primer amor, ¿no? Ese creyente ferviente que ha cambiado, lleno de amor, etcétera. Las personas de la antigüedad, dígase hace 20 años, 25 años atrás, lo primero que se interesaban eran por comprar una Biblia. Algunos compraban un himno de gloria para aprenderse los cánticos y se acercaban a personas, ¿no?, que tenían conocimiento de la palabra para aprender. Pero hoy nosotros vemos jóvenes que se convierten hoy a Cristo y mañana quieren esposa con hijo, carro y casa. Y predicar. Y predicar. Un canal de YouTube. Y ser influencer. Mira, siéndote sincera, cuando yo me convertí, yo no tenía el primer amor. De hecho, cuando yo me convertí, yo estaba asistiendo a la iglesia. Ok. Y una prima mía me invitó a la iglesia donde ella iba y nosotros hicimos un acuerdo. Un día vamos a la mía, un día vamos a la tuya. Fuimos a la de ella, que es donde me congrego actualmente. Y la pastora nos invitó para una actividad del miércoles. Ese día hicieron un drama de la gran tribulación y la prima mía lloró muchísimo. Y yo estoy ahí como nada, o sea, como que a mí el drama no me impactó, como que nada, yo no sentía como que Dios estuviera hablando conmigo en ese momento. Ella sí, porque ella lloró muchísimo. Pero yo le dije, Señor, si tú quieres que yo me convierta, que me llamen de primero. Y yo no había acabado de terminar cuando el predicador me llamó. Yo pasé, me convertí. Yo no lloré, yo no nada. Incluso después pasaron unas semanas y yo no me sentía cristiana. Y yo no sentía como ese amor, como esa pasión. Pero yo decía, tú dijiste que sí, tú tienes que asumir el compromiso de la palabra que tú dijiste. Y yo duré como 2 años sirviéndole al Señor por compromiso, no porque yo estuviera enamorada. Y para mí era como difícil porque yo le decía al Señor, yo quiero estar aquí porque yo te dije que sí. Yo te pregunté si tú quieres que yo me convierta y tú me lo dijiste y yo me convertí, pero yo no siento amor por ti. Entonces, como sea, ¿qué tú vas a hacer conmigo? El Señor comenzó a tratar conmigo y el Señor comenzó a darme ese primer amor. Yo pienso que a nosotros nos falta responsabilidad y entender que nosotros no somos igual que Dios, que pienso que eso es otro concepto errado que nosotros hemos tenido por mucho tiempo, de que Dios es igual a nosotros. Dios, a pesar de que por medio de Jesucristo nosotros podemos acercarnos con confianza al trono de la gracia, Dios sigue siendo Dios y yo sigo siendo nada delante de Él y yo le debo un respeto al Señor. Claro. Entonces nosotros nos hemos olvidado como de esa parte. Y quizás la confianza que Dios nos ha permitido tener y la cercanía nos ha llevado muchas veces hasta irrespetar. Porque cuando le decimos al Señor, yo quiero hacer esto para ti, como que no lo termino haciendo algo distinto. Entonces, te informo que los tiempos van a ir de mal en peor. La gente que se convierta, tú vas a tener que estar instándola para que se congregue, porque a la gente le cuesta mucho el tener que congregarse. Vuelvo y repito, yo pienso que es la falta de responsabilidad, porque hay mucha gente que quiere estar cerca de Dios, pero no quiere ser responsable con lo que conlleva estar cerca de Dios. Entonces, yo quiero ser cristiana, pero yo me quiero congregar cuando yo quiera. Yo quiero ser cristiana, pero yo quiero leer la Biblia cuando yo quiera. Yo quiero ser cristiana, pero yo quiero elegir a qué reglas someterme o a qué cosas de la Biblia yo me puedo someter. Y vuelvo y repito, uso también lo que tú dijiste, no me estoy refiriendo simplemente a la ropa. Me estoy refiriendo a todo, a la devoción que debe de haber en nosotros, a la transformación que debe de haber en nosotros. Si Dios te llamó y Dios te dijo, ven que yo quiero tener una relación contigo, aún tú no sientas ese amor, aún tú no te sientas que tú eres parte del camino, la mejor opción nunca va a ser apartarte del Señor, porque es mejor tú estar cerca.
cuando tú estás cerca, Dios puede hacer una transformación en tu vida. Lo hizo conmigo. Entonces ya de ahí mi vida comenzó a ser diferente. Ya mi interés por la Biblia era distinto, porque yo leía la Biblia, aún sin yo tener esa devoción, pero yo la leía, pero como que no entendía la importancia de la Biblia, y la comencé a entender cuando el Señor comenzó a ayudarme a enamorarme de Él y amarlo como yo debía, como su hija. Entonces, pienso que juega mucho en contra de nosotros la falta de responsabilidad que tenemos con las cosas que le decimos a Dios o con el camino que hemos elegido. Porque recordar que el ser cristiano es cuestión de una elección. Aunque Dios nos llama, no estamos obligados a servirles. Es una decisión que yo tomo y yo tengo que ser responsable con esa decisión. Entonces, esa responsabilidad conlleva orar, a servir al Señor de todo corazón, a leer la Biblia, a hacer su voluntad, a servir en la iglesia, a ayudar a los que lo necesitan. Y nosotros nos olvidamos de esa parte de la responsabilidad. Queremos los beneficios, pero no queremos el compromiso. Muy fuerte. Los beneficios, pero obviamos el compromiso. Vamos a entrar a una parte un poco delicada. Posiblemente algunas vacas sagradas se conviertan en carne hoy. La tibieza espiritual. La tibieza... la vida doble, la doble moral. Bueno, soy cristiano ante un público y fuera del escenario actúo peor que cualquier impío o satanista, por así decirlo. Y cuando tú asimilas y visualizas todo lo que tú tendrás que atravesar después de esa decisión, posiblemente una decisión muy efímera, simple, pero que te va a conllevar a años de tormento, sufrimientos, lágrimas, quebrantamiento. Entonces, cuando ya tú entiendes todo lo que tú tienes que atravesar, tú dices, no estoy dispuesto. Yo prefiero llorar aquí, prefiero sufrir, pero estoy sufriendo y estoy llorando con una esperanza. Es como cuando, tú no, me voy a poner a mí en esto. No puedo poner, no problema. Hay días que yo salgo y tú andas conduciendo en la calle y toda la gente que son unos imprudentes, terribles. Que tú deseas mandarle los caballos negros de Apocalipsis atrás, sí, la plaga de Moisés, pero tú te contienes, ¿tú me entiendes? Entonces, tú sabes que si accionas conforme a la atmósfera que se mueve en el tránsito, mira tú, pedazo de esto, quítate del medio, vas a perder algunas cosas. Te puedes bajar del vehículo, golpear a esa persona que te está ofendiendo. Esto te puede llevar a la cárcel, atrasarte a tu destino, etcétera. Cuando tú calculas todo eso, tú dices, no, está bien. Deja que diga lo que él quiera, porque ya tú estás asimilando la consecuencia. Entonces, las personas que están en este tipo de situación deberían calcular algunas cosas. El pecado no es un juego. Un hombre intentó jugar con él y le sacaron los ojos. Creo que hay que meditar en lo que conlleva cuando tú tomas malas decisiones. Y yo digo esto, a veces no es tomar las malas decisiones, a veces no es tropezar con la piedra. El problema es cuando tú haces de la piedra un romanticismo y te enamoras de ella. Porque hay quienes se sienten cómodos con las malas decisiones que toman. Esa parte es muy importante. Eso que tú dijiste ahí es muy importante, porque yo he visto a personas romantizar el pecado. Y eso es algo que jamás se puede romantizar. O excusar el pecado. Miren, justificarlo. Sí, yo siempre digo, la Biblia nos manda a no ignorar las maquinaciones del diablo. Pero nosotros no podemos echarle la culpa al diablo de todas las malas acciones que nosotros tenemos. Porque cuando yo culpo al diablo de lo que yo hice, yo nunca voy a cambiar porque no entiendo que la responsabilidad viene de mí. Entonces yo estoy diciendo, el diablo fue que lo hizo, o fue el diablo que me instó, fue por culpa del diablo, y empiezo a reprender cuando son cosas que yo tomé la decisión de hacer. Porque no es el diablo que hace, soy yo que hago. Él me insta a hacer y yo tomo la decisión de hacer o no. Pero nosotros los evangélicos de una vez comenzamos, diablo, te reprendo, pero tú lo hiciste, mi amor. Tu tiempo de reprender era antes de tú hacerlo, porque él te trajo el pensamiento. Entonces, culpamos a Satanás. Y si yo culpo a Satanás de lo que me pasó, yo quité toda culpa de mí. Y como en mí no hay culpa, entonces no hay que cambiar nada. Pero cuando yo entiendo que yo soy responsable del pecado que yo cometí, entonces yo voy a la presencia de Dios a pedirle perdón al Señor y a pedirle que me cambie, que me transforme para yo ser una nueva persona y no caer en ese tipo de cosas. Pero ahora el pecado como que se ha trivializado mucho. Ya nada es pecado.
como Cristo me hizo libre, yo puedo hacer lo que yo quiera. O sea, estamos utilizando la libertad como un pretexto para la carne o para el libertinaje. Lo que mi carne quiera yo se lo voy a dar porque al final y al cabo Cristo me hizo libre y la salvación es por gracia. Pero la Biblia nos enseña que aunque la salvación sea por gracia, esa salvación que yo recibí me enseña a mí entonces a abstenerme de ciertas cosas. De hecho, Tito lo dice. Tito dice que la bondad de Dios en Tito 2, del versículo 11 y 12, él dice que la bondad de Dios se ha derramado para el perdón de pecado de todos los hombres y que al nosotros conocer esa bondad que se derramó en la cruz del Calvario, esa gracia, eso me enseña a mí a abstenerme de los deseos de la carne y de lo que desagrada a Dios. Cuando yo conozco el amor de Dios, entonces yo dejo de hacer ciertas cosas. Pablo también lo dice a los colosenses: si ya ustedes fueron resucitados, entonces ustedes tienen que poner la mirada en las cosas de arriba. Ustedes tienen que dejar de vivir la vida que ustedes vivían antes, porque ya ustedes tuvieron un encuentro con Cristo. Santiago también habla de lo mismo. Muéstrame la fe que tú tienes por las obras que tú haces, porque si ya tú fuiste libertado, fuiste transformado y cambiado, tú no puedes actuar como una gente que no ha sido transformado. Y es el amor de Cristo que nos enseña a nosotros a vivir una vida que agrade a Él. Y ahí también entra el temor: voy a fallarle a Dios con lo que estoy haciendo. ¿Cómo se va a sentir Dios con lo que yo estoy haciendo? Exacto. Entonces, si yo no amo a Dios, si yo no conozco a Dios, si yo no tengo temor de Dios, entonces yo voy a vivir una vida como yo quiera y no como Dios quiere que yo la viva. Tremendo. Se me olvidó el nombre. Yadelka, vamos a entrar. Tú caíste en una trampa hoy porque yo soy muy espontáneo cuando estoy haciendo este tipo de cosas como contenido. Tú tocaste un punto hace unos minutos donde hablabas de que los jóvenes tienen que acudir y solicitar ayuda. Señora, aquí nadie ha crecido solo. Todo el mundo ha necesitado un mentor, una amada amiga, alguien, ¿no?, la que lo encamine hacia la salida de cualquier situación que puede estar viviendo. Pero hay algo, y es la credibilidad de algunos líderes. Ha tocado en situaciones donde sabe que cuando no sé cuál es el procedimiento que se toma, pero creo que es similar todo el procedimiento dentro del cuerpo oficial, dígase los líderes, cuando hay un caso. Hay casos delicados, por ejemplo. Vamos a tratar el caso de Cleopatra. Nos reunimos con Cleopatra porque tiene una situación. Los líderes, como son los ancianos que están para velar por la iglesia, para orar, para fortalecer, para hacer un soporte espiritual, reciben la información de que Cleopatra está viviendo una situación delicada. Esto está bien. Cleopatra se siente consolada en el momento porque ya sus líderes le van a brindar apoyo. Pero ¿qué sucede? Que después que se termina esa reunión, la iglesia completa, juntamente con 5 iglesias más del mismo concilio y medio barrio, ya conoce la situación de Cleopatra. Entonces, eso es una situación también que aleja a las personas que quieren solicitar ayuda a no solicitar, a mejor quedarse en la situación que están viviendo. Lo primero es que nosotros tenemos que entender, las personas que vayan a escoger líderes en la iglesia, que los líderes no se cogen por amiguismo. Ay, Dios mío. Ni porque a mis ojos se vean bien. Porque probablemente a los ojos de un ser humano, mira, fulano está capacitado para hacer esto, pero probablemente fulano no sepa callarse. Entonces hay que pedir dirección a Dios para poner los líderes. Pero luego ya esos líderes que están puestos, usted tiene que ser responsable con ese cargo que le pusieron en la mano. Porque a veces Dios pone confianza en alguien, pero esa persona destruye todo lo que Dios le ha dado. Entonces esa persona también tiene que ser responsable, ese líder, con la asignación que le han encomendado. Porque el ir al cuerpo oficial o el ir a buscar una ayuda debería de ser una honra para una persona. Cuando alguien se acerca a mí para pedirme ayuda, yo me siento honrada. Entonces yo salir a decir lo que esa persona me está diciendo, incluso habla más de mí que de la persona. Cuando Modesto viene y me cuenta algo personal de él y yo vengo y me siento y lo hablo contigo, cuando tú me estés escuchando a mí, tú no estás pensando en lo que Modesto dijo. Tú estás pensando en qué clase de persona yo soy, que te estoy contando a ti lo que Modesto dijo. Y es una persona que no merece confianza. Es una persona que está defraudando a Dios, lo que Dios le puso en la mano, y también está defraudando a esa persona humana. Y estamos haciendo daño. Y aquí entra la regla de oro. Eso a mí me ayudó mucho en ciertas cosas de mi vida. Yo decía, a mí me gustaría que me hicieran lo mismo. No me gustaría. Pues entonces no lo hago. Y a veces cuando me siento tentada a decir cosas que no debo, pienso, a mí no me gustaría que me hicieran eso. Entonces, como a mí no me gustaría, yo no puedo hacérsela a otros. La invitación a los líderes es que si usted sabe
que usted no se sabe sujetar la lengua, usted pueda decir que no al liderazgo. Diga, no, ahora yo no me siento preparado. Hasta que Dios le ayude a poder someter su lengua al espíritu para no salir a hablar las cosas que alguien en confianza le dice. Ay, ayúdame. ¿Cómo que dice el coro ese? Ay. Dios, ayúdanos, Señor. Peligrosa es un problema. ¿Quieres someter? Eso es un problema. Yo apelo y opino, ¿no, verdad? De que si una persona que ha sido disciplinada porque cometió un pecado, dígase de fornicación o adulterio en la iglesia, y si esas personas son disciplinadas por esos tipos de actos, porque eso es lo correcto, ¿no? La disciplina viene no solamente para siéntate ahí, sino para sanarte y restaurarte. Creo que al que habla mucho en la iglesia, que le gusta no, vociferar los secretos o cosas confidenciales que pertenecen a la misma institución, ese tipo de personas hay que darle 5 años. O sea, todo el que le gusta hablar mucho y le gusta vociferar y sacar a la luz cosas que están, ¿no?, a cargo del cuerpo oficial y que tienen que quedarse ahí. Yo aprendí que el líder tiene que ser una tumba, no para justificar el pecado y ocultarlo, sino que hay informaciones que son delicadas, informaciones clasificadas, que un miembro común, la sociedad, el barrio, no tiene que saber lo que se dialogó en una reunión, ¿me entiendes? Entonces yo apelo a que ese tipo de gente, pastores, líderes que están ahí, todo el líder o personas que usted ve que es muy hablador, hay que ponerlo en 5 años de disciplina mínimo. O bautizarlo otra vez y abrirle la boca, porque hay que buscar una solución. Quitarle el liderazgo. Sí, exacto, quitarle el liderazgo. Por completo. Porque es que una persona que habla mucho no es digna de confianza. Y hay gente que tiene una lucha fuerte. Hay gente que su lucha no es con lujuria, ni con Satanás, ni con Santa Marta, ni con el varón del cementerio, sino con su lengua. Ve acá, no, yo no he visto, ya larga disculpa que este espacio es tuyo, pero yo no he visto. Ve acá, ¿qué demonio es el demonio de la lengua? En el sincretismo hindú, yo tengo que buscar esto, porque yo no he visto de que San Lengua está aquí o algo, lo que sea. Sí, porque tiene que ser un espíritu, porque esto no es algo normal. Hay gente que tú tratas de sobornarlo. Mira, quédate, yo te voy a llevar aquí a San Bill, a Ogaramol, y te voy a comprar algo, y esto se queda entre nosotros. Y ellos te devuelven todo. Toma, no me interesa. Yo pienso que esa persona tiene que someterse al espíritu. Cuando tú te sometes al espíritu y de hecho orar en los salmos, creo que es David que le está diciendo al Señor que ponga guarda en su lengua, que como Señor ten control. ¿Que ponga? Guarda en su lengua, su boca, y que cuide lo que sale de sus labios, porque aunque en Santiago habla de la lengua y que es difícil controlarla, cuando yo sé que es difícil controlarla, pero yo le pido al Señor que tenga misericordia de mí y que me ayude a mí a poder controlar mi lengua y las cosas que salen de mi boca, las cosas son diferentes porque yo recibo ayuda del Señor para poder hacerlo. Y quiero decir algo que tú comentabas ahorita de la disciplina, y es a los pastores. La disciplina, yo pienso que cuando un padre corrige a un hijo, la idea del padre, cuando le da la disciplina a ese hijo, es que ese hijo pueda mejorar, no que ese hijo vaya peor. Entonces, la disciplina que muchos tenemos en la iglesia evangélica no están ayudando al creyente a que mejore, sino a que empeore, porque lo estamos alejando de las cosas. Yo no estoy diciendo que usted lo prive de hacer ciertas cosas en la iglesia, pero no le he visto nunca la necesidad de mandar a un joven que esté en disciplina, que se sentaba adelante, mandarlo atrás. No le encuentro el sentido, porque el joven está en disciplina. Una persona que ama a Dios y está en disciplina, no hay cosa que yo le tenga más miedo que a una disciplina. Yo no sé por qué, pero le tengo mucho miedo. Que una persona que está acostumbrada a sentarse adelante, cuando tú lo mandas para atrás, la iglesia entera, aunque tú no dijiste, ya la iglesia entera sabe, pero fulano pecó, ¿y qué hace fulano ahí atrás? Di que el banquito de los disciplinados, ¿qué es eso? O sea, Dios quiere que la gente esté cerca, pero ¿cómo tú lo vas a acercar si en el culto? Yo pienso que la gente mientras más adelante está, más cerca está de Dios. Por eso a mí siempre me ha gustado sentarme adelante. Y tú, un joven que se sentaba adelante, tú lo mandas para atrás, para allá, para lo último, que ahí es donde están todas las distracciones. Tú, el que pasa por la calle lo ve, y ese hombre, ese joven o esa persona con el alma afligida, y tú lo alejas de todo, tú le estás diciendo a él, tú no perteneces aquí.
Tú le estás excluyendo. Y cuando alguien está herido, cuando alguien está afectado, es cuando más atención se le debe de prestar. Porque hay que estar cuidando la herida, porque esa herida se puede infectar. Hay que estar cuidándole los medicamentos por si le sube la fiebre. Entonces, esa persona que está herida espiritualmente, lo que necesita es ayuda, protección, que vea que en su iglesia lo aman, lo valoran, lo respetan. No lo excluyan, señores. Ok, tú no vas a tomar parte en la iglesia, pero tampoco tú tienes que sentarte en el último banco de atrás. Siéntate donde tú siempre te sientas, pero tú sabes que tú no puedes tomar oportunidades por la acción que tú tuviste hasta cierto tiempo para que haya mejora, porque a veces tú lo mandas para atrás y ya ellos se sienten que no son importantes y dejan hasta de ir a la iglesia. Y no lo pongo esto como una excusa, porque cada quien, vuelvo y repito, tiene que ser responsable de su vida espiritual, pero yo pienso que hay que hacer también una reestructuración en el tipo de disciplina que se da en la iglesia, porque a veces dan una disciplina de 1 año, 2 años, 3 años. Depende de la gravedad del asunto. ¿Y qué hizo? La disciplina, pero eso, yo considero que eso es demasiado tiempo. O sea, mató a una gente. Eso es demasiado tiempo. Porque entonces cuando una persona estaba descarriada y hizo de todo ahí afuera, cuando viene y se convierte, le dan oportunidad ya a los 3 meses. Y esa persona yo nunca he podido comprender eso. Entonces, ese que está aquí pagando el precio, que quizás tuvo un momento de debilidad, quizás no quiso buscar ayuda, o cualquier cosa que le haya pasado, entonces a ese lo mandamos para el último banco de atrás, de 1 año para allá. No es necesario, señores. Dios lo que busca es la forma de restaurar al ser humano. Y el mismo Señor, cuando nosotros cometemos un pecado, nos corrige y nos da consecuencias. Pero esas consecuencias Dios las da con amor, para que nosotros salgamos de ahí diferentes, con deseos de hacer las cosas de mejor forma, no para alejarnos de Él. Bueno, son muchas situaciones que pasan que creo que el Código Procesal Penal Del evangélico. del evangélico, hay que revisarlo. Claro, hay que revisarlo. Me propongo para hacer la revisión y las correcciones. Diputada, vamos a a denominarla por decreto diputada para que revise esa ley. ¿Qué edad? ¿Cuál es la edad correcta para que un joven pueda pensar ya en matrimonio? Porque este es el tema más intrigante. ¿Qué edad necesita tener un joven para ya pensar en matrimonio? Mira, yo pienso que uno siempre tiene como esa ilusión de casarse, sin importar la edad que sea. Pero ya cuando tú vas a tomar como más seriedad del asunto, por ejemplo, yo cuando tenía 12 años, yo soñaba con entrar por el altar vestida de blanco, etcétera, etcétera. ¿Cuándo tenía cuánto? Como 12 años. Yo veía yo veía la novela y yo veía a esa mujer entrando vestida de blanco y yo, ay, es un problema. Vestida de blanco, etcétera, etcétera. Pero cuando ya las cosas comienzan a tomar seriedad, es cuando tú te has hecho responsable de tu propia vida. Porque no pongo una edad específica, porque hay gente que tiene muy poca madurez aún teniendo 25 años o teniendo 27. Y para un matrimonio se necesita madurez, porque cuando tú tengas una etapa de noviazgo es para un matrimonio. Entonces, cuando la gente puede ser responsable de su propia vida. Cuando hablo de responsable de su propia vida, me refiero a quizás a lo económico, que pueda trabajar, a sus emociones, a su educación, a su vida espiritual. Nosotros nos hemos olvidado como de esa parte de nosotros y hemos enfocado toda nuestra vida yo querer tener una pareja y nuestra relación con el Señor horrible. O sea, como que es más importante la relación que yo pueda tener con una pareja, pero mi relación con el Señor como que no es tan importante. Nos enfocamos más en, ay, yo me quiero casar y quiero tener mis hijos, pero no nos desesperamos y buscamos de forma incesante muchas veces esa pareja. Y tú ves que estamos mirando y vamos al oculto y mirando a ver qué siervo yo veo, con quién me puedo casar, pero esa misma insistencia o esa misma fuerza no la tenemos para buscar al Señor. Y yo pienso que lo primero que nosotros debemos de tener es esa fuerza para buscar a Dios. Y cuando usted ya no sea una persona ambivalente de ya me caigo, ya me levanto, ya me caigo, ya me levanto, y tibio en cuanto a su relación con el Señor, usted puede pensar en un matrimonio. De lo contrario, no. Necesita estar cerca de Dios primero. Jovencita que todavía no tiene ese talento. Yo conozco mujeres, dígase de 50, 40 años, no sé, son expertas. No sé a cuánto le han pasado del público. Vamos a hablar con el público. Este tipo de mujeres que agarran la sábana y la tiran y la sábana queda en sus 4 puntas así.
Derechita. Derechita, mi hermano. Mira. Y la almohada, cuando ponen la almohada, es como que diferente a como cuando la ponen un hombre. Entonces, hay muchas chitas de esas que no saben ni tirarlas, ni No, cómo ustedes no saben arreglar mucho cama, ¿no? Ustedes no saben mucho arreglar la cama, ¿no? Los hombres. Pero está bien, continúo. Sí, no, hay hombres, sí, no, yo soy un experto, yo soy un tipo completo ahí. La esposa mía, Dios la bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. No es tiempo, señores, enamórese de Dios. Los jóvenes, varones, prepárese, estudie, capacítese, termine sus estudios y luego que no haya una madurez y haya una solvencia económica. ¿Qué es eso de estar buscando novia sin trabajo? Sí, ¿Por qué? ¿Por qué? Con la fe. Con la fe. Ay, señora, a mí me pasó algo. Déjame decir. Sí, ¿qué te pasó? Ay, Dios mío. Había un joven que él estaba interesado en mí. Ajá. Y él me dijo que yo quería hablar hace mucho contigo porque el Espíritu Santo me está hablando para... El Espíritu Santo. Sí, me está hablando para que te diga que tú eres la persona que Dios tiene para mí. Y yo le dije, ok, no hay ningún problema. Pues entonces sigue orando para que Dios me hable a mí también, porque a mí Dios no me ha dicho nada. El joven me insistió varias veces con lo mismo. Mi respuesta siempre fue la misma. Pero en una ocasión, ya cuando él como que no pudo más con todas las veces, él me dijo, me llama y me cuenta un sueño. Y en el sueño, él dijo que el Señor le había dicho, dile a ella que ella tiene que hacer lo que tú digas, porque tú eres el hombre y la mujer tiene que someterse al hombre. Yo le dije, mira, yo te voy a llevar al cuerpo oficial de tu iglesia porque yo no te aguanto más. Yo he tratado de ser muy paciente contigo y todo lo demás, pero sacando esa parte de todo ese proceso, el joven no trabajaba. Oh. No duraba una semana en un trabajo porque a él no le gustaba trabajar. Entonces... ¿No le gustaba trabajar? No, para nada. Todos los trabajos nunca se acomodaban a él. Tampoco le gustaba estudiar. Y era un vago, realmente. Pero tampoco era como que tú lo veías, porque si por lo menos tú no trabajas y no estudias, por lo menos que se te vea involucrado en la iglesia. Exacto. Pastora, ¿en qué le ayudo? Hay que pintar. Venga, yo pinto. Tampoco tenía eso. Entonces, yo en una ocasión le pregunté, porque él dijo que él se iba a casar y él estaba molesto con el Señor porque el Señor no me había hablado. Y yo le pregunto, si tú te casas, si tú y yo no llegáramos a casar, ¿dónde tú me llevarías a vivir? A la orilla de la playa. En mi casa, en la casa de los padres. En mi casa. ¿Él te lo dijo así, sin maquillaje? Sí, en la casa de sus padres. Aquí hay muchísimo espacio, porque la casa es grande y el patio también. Aquí hay muchísimo espacio, digo yo, ¿y con qué trate? Aquí en mi casa hay trate. Yo le dije... ¿En serio? Sí. Así él te lo dijo. Sí. Entonces yo le dije a él, ¿tú crees que una madre? Y dije, mi mamá se fajó a pagar mi universidad y yo todavía estoy estudiando, porque eso fue hace un tiempo ya que estaba estudiando psicología cuando eso. Yo estoy estudiando y yo estoy gastando mucho dinero en libros. ¿Y tú crees que mi mamá me va a dejar a mí casarme en la casa de un muchacho que todavía no se interesa en trabajar, a mudarme con los tratos de su familia? No, porque Dios va a proveer, porque cuando Dios manda, Él respalda. Y yo, ay, ¿tú no piensas trabajar? No, Dios no va a proveer, tranquila. Yo siento que a él le faltaba un tornillo, que eso no era normal. Mira, señor, falto de tornillo. Mira, en mi iglesia hay un líder, diácono, copastor, perdón, llamado Daniel. Él trabaja construcción. Subiendo blogs y cosas, cualquier cosa en una plaza vacante, si es que tú no encuentras nada. No, ya está trabajando. Por eso fue hace mucho, sí, ya él comenzó a trabajar. Ah, bueno. Ya él se está estabilizando. En casos que, como a veces llega una batalla, Satanás se levanta. Tiene un año trabajando. Y te pueden despedir, la oferta sigue en pie. Tiene un año trabajando, eso es mucho. Sí, pero no, bro. Sí, pero... Oh, bro. No, ya no. Parece que maduró. Yo siento que maduró. Bueno, mis oraciones hicieron efecto y el Señor trabajó en esa parte. Gloria a Dios, gloria a Dios. Son tantas, señores, son muchas cosas que pasan. Tú sabes que una de las razones por las cuales hay gente que se disgusta de la iglesia y se va desencantado, desilusionado, es porque entiende que la iglesia, imagina una iglesia perfecta, donde hay ángeles y nadie comete errores. Señor, la iglesia es un taller de desarrolladura en pintura. Bueno, y mecánica también. Hay personas, hay un departamento de electricidad, pero hay gente porque como que sufren, se lo trucutan y toman como una decisión como así, volátil. Pero bueno, hay una parte que quiero tocar y estamos descendiendo y es la parte lujuriosa, donde los jóvenes son atacados en el ámbito sexual.
y los jóvenes toman ese tipo de decisión. No, ¿verdad? La fornicación, dígase, no, ¿verdad? Se inclina a la fornicación, la pornografía lo tiene arropado, oculta, nadie sabe eso, pero esa situación lo está carcomiendo. ¿Y qué tan inmiscuido está el mundo espiritual con ese tipo de práctica? Mira, yo sé que mucha gente va a diferir de lo que yo digo, Sí. pero no importa. Todos no podemos pensar de la misma forma. Pero no es exactamente por ciento, pero para que la gente me pueda entender, lo voy a poner en porcentaje. Yo entiendo que el reino de las tinieblas está inmiscuido un 10% en eso y el otro 90% nosotros. La película que vemos, las conversaciones que tenemos, el contenido que consumimos en redes sociales, la gente con la que nosotros nos juntamos. Hay un libro que se llama Ni aún se nombre. El sexo no es pecado, la lujuria sí. Les recomiendo que se lo lea. ¿Cómo se llama el libro? Ni aún se nombre. Hay gente que lo está buscando ya, no necesita. Sí, el sexo no es pecado, la lujuria sí. Porque yo pienso que eso es un tema que se debería de hablar mucho también en las iglesias, reunir a los jóvenes y hablarle de eso, porque a veces los jóvenes entienden que el tener deseo sexual es pecado, que tú tengas deseo sexual no es pecado. El pecado es lo que tú haces con ese deseo sexual o qué tan descontrolado tú tienes el deseo sexual. Muy fuerte. Eso hay que controlarlo, porque el deseo sexual es algo que está en el cuerpo del ser humano. Que ahí aplica también cuando yo decía ahorita, el pintarnos nosotros los cristianos de perfecto ha hecho que esos jóvenes que tengan deseo sexual no tengan la capacidad de poder acercarse a su pastor. Y Satanás diciéndole de que tú vayas a decirle a tu pastor eso. Pecador. Mira, pero tú estás como raro. Porque la gente va a decir, no, pues tú no puedes dominar tu carne, tú no eres espiritual. Tú eres un carnal. Tú eres un carnal, tú eres un hijo del diablo. Señor lo reprenda. Entonces, cuando se usan este tipo de palabras, la gente cuando tiene ese deseo sexual no quiere buscar ayuda. Y algo que a mí me ha ayudado y me ha servido mucho es orar. En el caso de las mujeres tienen un periodo de ovulación y cada cierto tiempo el deseo sexual se descontrola un poco más. Yo les recomiendo que usted calcule, ejemplo, en el caso de las mujeres, usted calcule ese tiempo que usted va a entrar en ese proceso, en esa batalla, y que usted se mantenga orando para que el Señor le dé la fuerza y mirando las cosas de arriba, enfocándose. Evite la película romántica. Evítela lo más que usted pueda. Y las conversaciones, porque hay amigas que te vienen a contar cosas, ejemplo, mujeres casadas. Tú que eres soltera y tu amiga es casada, no le permitas a tu amiga que venga y te cuente las cosas que ella hizo con el esposo, cómo el esposo la trató, porque ese tipo de cosas van despertando la curiosidad en ti que todavía tú no puedes satisfacer porque tú no estás casada. Y eso a ti te afecta mucho. Entonces, nosotros, el negarnos a nosotros mismos es duro. No es fácil, porque cuando tu cuerpo te está pidiendo algo, y es fuerte, tú tienes que pararte. Tú no respondes a eso. Tú tienes que pararte en 2 plantas y decirle, mire, no, eso no es lo que va, porque eso no es lo que Dios quiere. Y no es fácil. Y no es algo, en el caso del deseo sexual, no es algo de que tú lo venciste hoy y tú no vas a tener esa lucha después. Ay, Dios mío. No. Esa lucha tú la vas a tener todo el tiempo. Mientras tú estés soltero, tú vas a seguir luchando con eso cada cierto tiempo. Como tú sabes que tú vas a tener esa lucha cada cierto tiempo, entonces tú necesitas estar preparada. Ejemplo, hay temporada ciclónica todos los años. ¿Qué tú tienes que hacer? Prepárate antes de que llegue la temporada ciclónica, porque ya tú sabes que tú tienes temporada ciclónica. Entonces, guerra avisada no mata al soldado. Me preparo antes para cuando lleguen ese tipo de cosas. Incluso en esos días tú tienes que tener cuidado hasta de la hora que tú te acuestas y a la hora con quien tú hablas con personas, porque eso te puede afectar. Incluso personas que quizás sea un amigo tuyo pana full y tú estás en esos días, ese amigo pana full en ese momento puede convertirse en un prospecto principal para tú descargar la lujuria que el deseo sexual que tú tienes en el momento, aunque tú lo veas como un amigo, pero ese día lo que tu cuerpo te está pidiendo hace que tú veas a esa persona de forma distinta. Lo recomendable sería es abstenerte, hablar hasta las 10, porque después de las 11, de las 12, el cuerpo humano como que se descontrola. Y nosotras las mujeres tenemos que tener mucho cuidado también con las insinuaciones, con las palabras que decimos, incluso hasta con la ropa que nosotros nos ponemos. Y voy a hablar, ejemplo, en el caso de las mujeres. Ellos no lo saben porque no son mujeres, pero yo sí. A veces uno se pone una ropa y cuando la ropa es como muy ceñida, a mí me pasa, no sé si te la ha pasado, uno se enfoca mucho como de que, ay, pero yo me veo bien.
y uno empieza a mirar tu cuerpo de forma distinta, y esa misma forma en la que tú estás mirando tu cuerpo de forma distinta, tú empiezas a desear cosas que no te corresponden. Y cuando tú sales por ahí, tú empiezas a desear que el hombre te mire de forma distinta. Y yo siempre digo, nunca va a faltar el impío que te va a tirar tu piropo. Nunca va a faltar. Pero cuando tú le das más motivos, tú vas a encontrar ese impío que te va a faltar el respeto porque tú no te has dado el respeto. Y no solamente con la ropa que tú te pones, con las cosas que tú hablas, con las cosas que tú dices. Y todo esas cosas, señores, aunque se vea de que, pero eso no es nada, eso es sencillo. Todas esas cositas van aportando un granito de arena a ese descontrol sexual. Por eso yo digo que el 90% de responsabilidad la tenemos nosotros, porque Satanás te va a instar. Claro que sí, él siempre insta, él siempre te va a instar, pero no podemos echarle la culpa siempre a las metresas que se van a infiltrar en tu sueño. Ahí está ese 10%, claro que sí, pero tú tienes que orar, tú tienes que reprender, tú no puedes darle rienda suelta a eso o quedarte el ego en tu mente imaginándote y pensando cosas, porque el imaginar y pensar cosas también te lleva a cometer pecado. No es solamente el acto, el simple hacerlo, el pensarlo, el dar ideas, incluso hablar con amigas. Yo pienso que es demasiado importante nosotros cuidar el contenido que consumimos, las canciones que nosotros escuchamos también, porque a veces, aunque somos cristianos, estamos escuchando canciones que nada que ver, y esas canciones nos terminan llevando a un desenfreno. O las películas, señores, ¿qué películas? Ya hay pocas películas que no tienen ese tipo de escenas, la gran mayoría. Y si usted sabe que usted tiene su problema de lujuria, no se ponga a estar viendo ese tipo de película porque usted va a caer en la pornografía otra vez. Y el protagonista besando a la protagonista. Eso es muy peligroso realmente. Eso, viendo esos dramas, esos tipos con ese pelo muerto, esa figura que parece muñeco. Yo no sé qué es lo que ustedes le venden a los coreanos. Para mí esa gente va no, como de papel. ¿qué? Pero la hermana mía tiene ella, Freisy. Sí. Yo veía el teléfono de ella. Esa gente parecen como de papel. El perfil de ella. Sí, es un tipo ahí. Digo, míralo ahí. Estoy diciendo, Vamos a orar por ti, ya, Freisy, para que tú vengas al camión. Ojalá tú veas este video, tú te conviertas. La hermana de nosotros. De sangre, tremendo. Pero señores, sin desperdicio, de verdad, quisiera más tiempo. Lo que pasa es que la luz no ha jugado en contra y ya casi nos estamos quemando. Pero ¿cuánto quieren que nuestra hermana Yadelka vuelva otra vez y pase por aquí, no, verdad? Y no arroje luz. Porque sí, es una ilustre. Ella me atrajo lo que ella hace. Porque es muy coherente en lo que dice. Tú le encuentras una lógica muy sublime. Tengo una parte aquí que quiero que culmine con ella. Tocaste un punto acerca de la música que se escucha. ¿Cuál es la corriente que existe ahora de que yo puedo escuchar cualquier tipo de música y todo frío? O sea, no hay problema. O sea, yo puedo escuchar una bachata, una salsa, un bolero y etcétera, y eso no es pecado, porque háblame de eso. ¿Tú lo has escuchado? De poder no. De poder, bueno, sí. O sea, ¿tú no has escuchado ese tipo de pensamiento? Sí. Hay una línea de pensamiento que dice que claro. tú puedes escuchar dembow, tú puedes escuchar salsa, tú puedes escuchar bachata. Sí, claro. Y que eso no es pecado. Y bailarlo también. Y claro, hasta abajo. Pero se puede, realmente se puede. Ahora te conviene, porque eso es lo que Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces el ser humano tiene la libertad por el libre albedrío que tiene de poder hacer todo lo que quiera. Ahora, siéntate a analizar tú. ¿Qué tanto provecho espiritual trae eso a tu vida? Que esa es la parte importante. O sea, a mí me aprovecha esto espiritualmente. Me está llevando esto a Cristo. Esto me favorece en mi vida espiritual en algo. Ese tipo de canciones no favorecen a tu vida espiritual. Ese tipo de canciones te llevan a vivir una vida eterna de melancolía. El tiempo llorando, sufriendo, con una agonía. Yo no sé mucho de músicas, pero sí yo sé que las canciones transmiten como un mensaje, una influencia, un tipo de sentimiento. Porque cuando yo no era cristiana, yo podía estar contenta. Y yo escuchaba una música de esa de la que hablan de triste o de una infidelidad y estaba yo llorando. Por ejemplo, a mí nadie me fue. ¿Qué hace una sierva de Dios escuchando de que la canción del cigarrillo de la tipa mexicana?
Que estaba hablando con el cigarrillo. Dime, ¿a qué te lleva? ¿Te lleva Dios eso? ¿O Dios tiene que ver con cigarro el Señor? Okay. Pero mira, otra cosa muy importante, que nosotros nos estamos enfocando en la parte, ejemplo, de canciones que no son cristianas, pero yo siempre digo que el cristiano tiene que examinar todas las canciones que escucha. Aún usted que está escuchando música de personas que son cristianas, examine el contenido. Yo no escucho todo tipo de música. Ejemplo, la música de ahora, el famoso worship, no estoy en contra de todo lo que hacen worship. Bueno, atención. Pero hay worship que yo no lo escucho. Porque es que están como tan alejados de la Biblia. Cristiano. Tan separados, tan como raro. Entonces, yo digo que usted tiene que examinar el contenido de la música que usted está escuchando. Porque hay canciones que, aunque mencionen a Dios, no están exaltando a Dios. Y la mayoría de las canciones ahora están exaltando al hombre. Y nosotros no merecemos, señores, ser exaltados. El único que merece ser exaltado es el Señor. Yo no digo que no sea una canción que yo hable de algún proceso que tú viviste en la vida. No estoy diciendo eso. Pueden haber. Pero si tú te fijas, yo soy muy partidaria de la música de la vieja escuela. Yo todavía escucho a Jesús Adrián Romero de antes, ¿no? Julia Javier, y de antes, para allá, toda esa gente, Isabel Valdés antes, Nancy Amancio Lily Goodman, antes, a mí me gusta. Lily Goodman de antes, todas las canciones esas de antes, esas son las canciones que yo escucho. Porque las canciones de ahora, para mí, carecen como de un mensaje lógico o de algo que te lleve a Cristo. Para mí parecen un rosario todas. Lo mismo que hacen los católicos. Todas no, perdón. Algunas. Es como las mismas palabras. Es como tal grupo tal tiene estas mismas palabras y tal grupo tal coge las mismas palabras, pero le invierte las posiciones. Y la certifica porque ya es cristiana. Entonces, como ya es cristiana, le damos rienda suelta. Entonces, en cuanto... Siempre digo, examine todo. No importa si es canción impía, si es canción cristiana, examine qué tanto le conviene a usted consumir ese tipo de música. Usted es que tiene que ser responsable de su vida espiritual, porque a veces nosotros queremos, pero mi pastor no me ha dicho nada. Mi amor, tu pastor está para guiarte, pero cuando tu pastor no te ve, estás tú. Y tú tienes que ser responsable de la vida espiritual tuya. Amén. Que nosotros queremos dejar todo en manos de los pastores. Y hay pastores que tienen, ejemplo, 100 miembros, 80 miembros, 200 miembros. ¿Cómo el pastor puede tirarse la responsabilidad de la vida espiritual de todos esos miembros? Cada quien tiene que luchar por su salvación. Cada quien tiene que ser digno representante de Jesús. Aunque eso es prácticamente imposible, pero con la ayuda del Señor podemos hacer un buen trabajo de luz aquí en la tierra, y eso requiere ciertos sacrificios y ciertas libertades que nosotros no nos podemos dar, aunque quisiéramos. Hay libertades que yo quisiera poder tener, pero no puedo. No puedo, no te conviene. Por causa de Cristo. No me conviene. Y como yo quiero poder ver al Señor cara a cara, y como yo sé todo el sacrificio que se hizo por mí en la cruz del Calvario, lo que Jesús tuvo que pasar, que Jesús sudara sangre, eso fue un dolor inmenso, una angustia inmensa frente a lo que él tenía que vivir, y todo eso fue por mí, para que yo pudiera ser reconciliada con el Padre. Entonces, yo no puedo tirar por el suelo el sacrificio que hizo Cristo. O sea, es como que lo que Dios está haciendo con las manos, yo lo estoy desbaratando con los pies, con mis acciones. Hay que tener cuidado con eso. Muy fuerte. Yadelka, me da pena, gobierno, ayúdanos con la electricidad, por favor. ¿Se puede poner una multa por todas las veces que él dijo Yadelka y no Chadelka? Shadelka. Perdón, Shadelka. Quiero que des tus redes sociales, cómo la gente te contacta. Si usted quiere seguir comiendo, ¿no? El Malhan, esta chef que acaba de servir este platillo exquisito. Sígala en sus diferentes plataformas. Chadelka Germán, así mismo. En todas. Entonces van a tener que escribirlo porque mi nombre es complicado. Bueno, entonces van a tener que escribir en la pantalla porque no lo van a encontrar. Van a escribir Chadelka como no y no lo van a encontrar. Ok, entonces en toda la plataforma, Chadelka Germán. Yo no tengo programa de YouTube, pero yo trabajo en un programa de televisión que también lo pasa por YouTube, que se llama Juan Dolio TV. Ahí ustedes van a encontrar programas en los que yo participo. Debería abrirte un canal. Voy a ser tu suscriptor número 1. Para ahí siempre ha de gustar. Ábrete un canal. Te vamos a seguir. Quizá. Quizá más adelante. Bueno, shalom, bendiciones. Sean todos bendecidos. El encargado de este restaurante siempre esforzándose e invitando chefs que vienen de Asia, de Australia y lugares lejanos, sí, para que usted deguste algo. Yo sé que los clientes del restaurante están diciendo que perfecto. Así que suscríbase al canal, dele me gusta al contenido y compártelo con alguien más. Antes de despedir, a ver si la electricidad me ayuda, quiero que
Usted que está ahí, que yo sé que acude frecuentemente a esta plataforma, pero que no es cristiano, quiero ofrecerte a Jesús, como siempre, la mejor alternativa, la mejor solución a tu depresión, o cualquier tipo de situación que estés viviendo. Cristo es la salida. La solución no es ahorcarte, envenenarte o tirarte del puente o tomar decisiones fuera de la voluntad de Dios. La alternativa es Cristo. Así que si quieres a Cristo en tu corazón, repite conmigo la siguiente oración. Señor Jesús, en esta hora vengo ante ti reconociendo que soy un pecador que te necesita. Abro la puerta de mi corazón y te invito que entres a mi vida. Quita mi culpa, borra mi pecado con tu sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Si hiciste esta oración, ponte en contacto con nosotros y acude a la iglesia cristiana más cercana de tu casa para que puedas perseverar en la fe del Hijo de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Comparte, dale me gusta. Shalom. Medias de Fe, restaurante Dios de Blanco.